La respetable logia ilustre y poderoso hermano Horacio Fernández Pastor, número 8, Oriente Ciudad Guayana, jurisdiccionada a la muy respetable Gran Logia de Guayana, Venezuela, presenta la masonería al alcance de todos. Y en esta oportunidad vamos a conversar, este panel de masones bien escogido, vamos a conversar sobre el tema política y religión en la masonería. Y para ello contamos pues con el ilustre y poderoso hermano, soberano, gran comendador ad vitam, José Rojas, el maestro masón Julio Ferrer, el maestro masón Raúl Blanchard, el maestro masón José Blanco y su servidor, maestro masón Luis Boada. Vamos a estar disertando sobre el tema de la política y la religión, si esto es un tema masónico o no. ¿Qué dice usted? Feliz día. Gracias por haber organizado esta conversación. Me parece muy interesante, sobre todo en estos momentos donde hay una campaña electoral en el país y se confunde muchas veces la posición de la masonería en términos políticos y religiosos. Vamos a aclarar que en la masonería no hay en nuestros estatutos y en nuestros reglamentos algo que permita hablar de política y religión en nuestras logias. De haber alguien tenido el agrado de pertenecer a una ideología política o un partido político, es algo totalmente unilateral, es algo individual y que al contrario de eso chocaría con la esencia de la masonería porque no es nuestra cultura desde los tiempos ancestrales, ni cuando Salomón, ni cuando Moisés, ni cuando Noé, en ningún momento se habló ni se hablará de política porque eso divide nuestra institución. Tomando en cuenta eso, yo pienso que sí hay actores dentro de la masonería o masones que tienen vida particular y como eso se respeta, dentro de la masonería no se habla de política, no se habla de religión, por cuanto, como usted dice, pues esto evita fisuras, roces y todo aquello. Pero se ha conocido en el ambiente, sobre todo en nuestra Venezuela, que hay actores políticos que pertenecen a la masonería, pero que en cierto modo respetan el hecho de no nombrar a la masonería en sus actividades políticas, ¿cierto? ¿No? Eso es correcto, mi querido hermano Boada. Es que nosotros tenemos que fundamentar en lo siguiente. La masonería en sus líneas dice que nosotros combatimos el fanatismo. ¿Qué pasa? Que la política y la religión son dos temas que normalmente llevan a la persona a ser fanático de eso. Entonces, en aras de nosotros combatir eso, nos salimos y tratamos de no hablar de política y de religión, porque precisamente puede causar alguna emoción de algún querido hermano en los temas que se discuten en el otro. Nosotros aquí siempre estamos buscando progresar. Y los temas que nos arrastran hacia el fanatismo nos impiden esa evolución. No, y que siempre se ha determinado pues, que los masones son personas muy serias en sus actividades, muy respetuosos, y exponer un tema masónico o que un masón enfrente una responsabilidad política para la comunidad, para la gente, para el público, se ve un poquito desdibujado lo que es el concepto masónico. Lo pienso así, ¿no? Fíjate que en nuestros primeros tiempos de masonería, Simón Rodríguez, Andrés Bello, Gual y España, y otros héroes de nuestra independencia que empezaron a formar las bases para nuestra separación de España, en ningún momento Bolívar o Páez que fue nuestro muy poderoso soberano gran comendador, Simón Bolívar, Mariño, etcétera, no hablaron de política de las logias, nunca lo hicieron. Y a pesar de que fue no solamente un movimiento
político, sino la separación de España, la independencia de una colonia. Entonces no se habló de política, mucho menos podemos hacerlo nosotros en estos tiempos, porque al final, ¿qué va a ocurrir cuando empecemos a conversar sobre temas políticos? Sobre todo, debo aclararte que en masonería sí podemos conversar sobre temas políticos, pero eso es el docto, el que maneja el esclavismo, el feudalismo, el socialismo, el comunismo, la democracia. Incluso cuando éramos recolectores, cazábamos y pescamos. Desde entonces, eso lo podemos conocer. Ahora, entrar a una logia, hablar de un partido político, eso es una de las cosas que te pueden permitir la salida, porque estarías creando un conflicto innecesario en la institución, en la logia, y no solamente en el cuadro donde estás, sino a nivel del mundo, porque nosotros los masones somos una institución mundial, estamos en todo el universo y queremos, por supuesto, mantener siempre la armonía, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hay una parte de la historia que indica que digamos que la libertad o la Revolución Francesa estuvo muy germinada por la masonería, ¿no? Y en ningún momento se plasmó dentro de ese ambiente de revolución que eran los masones los que lo estaban haciendo, porque precisamente guardaban para sí esa ética de no presentar a la masonería, porque desvirtúa, repito, la cuestión de que, oye, la masonería metida en esto, y se supone, y se sabe, y se entiende, que por ejemplo en Estados Unidos, la constitución, la primera constitución firmada en Estados Unidos, la mayoría eran masones, pero ninguno de ellos decía, no, esto lo hago yo en nombre de la masonería. No, era la parte política que se manejaba en ese momento y que, bueno, eran masones, gracias al gran arquitecto del universo, que ordenaron, pues, ordenaron esa fuerza de emergencia para la libertad de esas 13 primeros colonias estadounidenses o que se convirtieron luego en estadounidenses para la libertad o liberar a esa parte del continente americano. Sí, me parece muy interesante lo que dice. Fueron masones, no fueron los masones. Exacto. No fue la masonería. Exacto. Fueron masones que tenían compromisos políticos y lo hicieron. Eso tanto es en correcto. Estados Unidos como acá, en cualquier parte. Es una decisión individual de cada quien, que nosotros la respetamos, pero dentro de la logia no se hace. Ahora, salir a hablar en nombre de la masonería, eso es una falta de respeto, porque yo no puedo comprometer a los masones rusos, a los masones japoneses, a los masones de otros países. Entendiendo que la masonería es universal. Claro, entonces, mi compromiso aquí político, en todo caso, cuando lo asumo, es mío, no de los que están en Australia. Claro. Sí, entendiendo ese término, porque la masonería es universal, no se puede, yo no pudiera salir en nombre de los masones del Estado Bolívar, del municipio Caroní, de Venezuela, quiero invitarlos a desarrollar campaña en función de tal o cual candidato o precandidato o candidato aspirante a la máxima magistratura de Venezuela. No, o sea, yo tengo que guardar eso como una actividad muy particular mía, pues, o sea, yo voy a votar por quien sea, pero no ya hablar, como usted dice, en nombre de todos los masones, en nombre de la representación masónica, ¿no? Es bastante delicada la situación, pero sí se ha dado el caso, ¿no? En ese caso, la masonería es una institución y debe ser imparcial, ¿entiendes? Si nos referimos a la parte religiosa, allí convivimos todos dentro de esta institución, porque esto no es una religión. Usted puede ser musulmán, hermano evangélico, católico, etcétera, cualquier tipo de religión, y aquí convivimos todos, y por eso es que no hacemos mención a ningún tipo de religión como miembros de ella, pero sí podemos abordar el tema en términos generales, como lo decía el hermano sobre la política, como ciencia, ¿no? Y es importante que nosotros, todo masón sabe que esos temas no se discuten dentro de lo. Por ejemplo, tú tienes que
haberte leído el Bhagavad Gita, la Torá, el Corán, el Talmud, el Popol Vuh, la Biblia, etcétera, el Nuevo Testamento, para hablar de religión. Porque si no es así, entonces estás hablando de tu religión. Claro. Entonces, fíjate, tú estás en tu casa y pasa alguien y te habla bien bonito de su religión, y entonces tú lo aceptas y te conviertes en un acólito. Pues es que como pasará un político y te hablará de su inclinación política e ideológica, también te convertirías en un militante de su partido. Entonces, en la masonería eso lo tenemos a un lado separado, y al contrario, mientras más sabemos de política y de religión, más fortalecemos la idea de no traer esos temas al centro de la institución, porque nos hace daño. Y respetamos la fe. Por el hecho de que respetamos la fe, la inclinación ideológica, respetamos la religión de cada quien, por eso, cuando estamos en logia, no permitimos que se presenten ese tipo de discusiones, porque nos molesta, porque nos separa. Y aquí tenemos que vivir en armonía. Por eso nuestra bandera de libertad, igualdad y de fraternidad. Aquí somos libres de tener nuestra fe. Somos totalmente iguales, para no convertirnos en contrarios, para ser iguales siempre. Bueno, evitamos los temas, y sobre todo para conservar la fraternidad, que es lo que puede separar, que es lo que tenemos que defender, la fraternidad de los masones, porque ha sido la base fundamental de nuestra institución durante tantos siglos. ¿Qué piensa el querido hermano José Blanco al respecto? Política, religión, masonería. Bueno, muy buenas tardes. Mi querido hermano, hablando hoy de un tema muy importante, los masones de la Gran Logia Guayana Venezuela, que aclarando el punto de masonería con la parte política y religión, para que quede claro que nosotros no somos políticos, vamos a ser por los políticos, mantenemos esa línea, y que si somos políticos, entonces somos fanáticos, el fanatismo, y mucho menos la religión. Entonces, para aclarar, no solamente en la Gran Logia Venezuela, y para el mundo también de los masones, que no somos políticos. Es un punto muy importante, que no podemos mezclar la masonería con política y la masonería con religión. Es imprudente que nosotros, a través de la institución, digamos, somos partidarios de X político o somos partidarios de X religión. Para conservar la prudencia, nosotros nos tenemos que mantener alejados de esas dos corrientes. Sí, yo pienso que nosotros debemos utilizar las redes sociales precisamente para destacar la actividad masónica, la actividad filantrópica, más no la actividad política, porque no es concerniente al trabajo que se desarrolla dentro de la masonería y en las logias. Sí, hay un precepto que lo tiene nuestra Constitución, que nosotros somos respetuosos de las leyes del país donde vivimos. Y si nosotros vivimos en Venezuela, somos respetuosos de las leyes de acá. Y si estamos en Colombia, en París, en Madrid, somos respetuosos de las leyes de esos países, de todos los países del mundo. Y las leyes en cada país se adaptan a la gente. La gente es la que decide. Bueno, pensamos que realmente, en función de lo que hemos estado conversando, identificarse como masón para desarrollar una actividad política y hacer proselitismo político desde la masonería no es conveniente. No, claro. Así de sencillo no es conveniente. Bueno, mis queridos amigos, la muy respetable Gran Logia Guayana Venezuela, y que por supuesto está siendo la portadora de la respetable logia Ilustre y Poderoso Hermano Horacio Fernández, pastor número 8, presentó con ustedes, o para ustedes, con este panel bien escogido, esta conversación en función de que la masonería no debe identificarse bajo ningún aspecto y bajo ningún concepto con la actividad política. Esperamos que les haya servido de información esta conversación
y hasta una nueva oportunidad.